Muy buenas noches, bienvenidos al conversatorio de Quirós Gómez y Asociados, como siempre, y todos los miércoles un gusto compartir con ustedes temas tan importantes y necesarios para desarrollar en nuestra profesión y también para poder guiar a todos esos empresarios, emprendedores y personas profesionales que desarrollan una actividad y que todo esto les va a servir día a día. El tema que vamos a desarrollar hoy se llama el proceso de disolución y liquidación de sociedades mercantiles. Yo creo que es un tema muy importante y por eso tenemos de invitada a Giselle Murillo Varela. Bienvenida, Giselle. Muchas gracias, doña Rocío. Un gusto estar por acá con todos ustedes. Bueno, para presentar un poquito a Giselle, ella es gerente senior del departamento legal. Ella también es licenciada en Derecho de la UCR. Ella es notaria pública, es máster en Abogacía Internacional y también es máster en Derecho Económico. Así que, ¿qué más podemos pedir el día de hoy para poder desarrollar un tema como este? Giselle, en realidad, en Costa Rica, todas las empresas se crean con un fin a desarrollar, pero normalmente cuando uno crea un proyecto no tiene la idea de cerrarla, de decir que hasta aquí llegamos. Tienen un plazo inclusive que vamos a ver más adelante todas las sociedades mercantiles, pero en algunas ocasiones tenemos que realizarlo, hacer este cierre inesperado o esperado en algunas ocasiones porque puede ser que sea solamente para un proyecto, ¿cierto? Correcto. Yo creo que con esto podríamos empezar a guiarnos un poquito porque la gente no entiende qué es un proceso de disolución y de liquidación y cuándo es que tiene que realizarlo. Todas las empresas tienen que realizar este proceso. En este caso, como bien lo comenta usted, ¿verdad? Si ya la entidad jurídica pues no tiene sentido de que esté inscrita ante el Registro Nacional o ante las demás entidades, ¿verdad? Como lo que es Ministerio de Hacienda, que esa es muy importante, municipalidades, bancos, si tiene cuentas bancarias. Entonces, en este caso, ya cuando la actividad comercial termina, entonces lo recomendable es hacer el proceso de disolución y liquidación para que la entidad quede, por así decirlo, sin personalidad jurídica y a nivel del registro, a nivel de las otras entidades públicas, la entidad quede como desaparecida y de esta manera no se genere ninguna obligación a futuro. Entonces, por eso es muy importante conocer de este procedimiento, hacerlo correctamente y de esta manera saber que como yo inicié la compañía, pues la estoy finalizando si ya no tiene sentido tenerla inscrita. Claro que sí, yo creo que tal vez para que todos ustedes lo tengan ahí pendiente, pueden realizar sus consultas y yo con muchísimo gusto se las voy a realizar a Giselle para que ella nos guíe con todo este proceso. Giselle, no sé si iniciamos. Perfecto, sí, por ahí tenemos una pequeña presentación, entonces no sé si la podemos proyectar para guiarnos, es simplemente como para que tengamos pues a primera mano los temas que estamos hablando y creo que es más fácil poderlo entender. Entonces, por ahí no sé si ya está siendo representada. Transmitida. Sí. Perfecto. Listo. Si quieren nos vamos a la siguiente slide. Gracias. Según nuestro Código Comercio, existen varias causales para disolver una compañía, dentro de las cuales se encuentran, por ejemplo, por acuerdo de socios, ¿verdad? Que esa es como la más usual. Por ejemplo, hay otra que es vencimiento del plazo social, a como ahora lo estaba indicando doña Rocío, que esto es, por ejemplo, cuando yo constituí la sociedad y le puse, por decirlo así, un plazo corto, 20 años. Entonces, pues ya pasaron los 20 años y por lo tanto la sociedad se disolvió. También existe otra causal, que esta también es muy, genera muchas dudas. Cuando hay una pérdida definitiva del 50% del capital social. Digamos, por ejemplo, cuando usualmente uno constituye una compañía, las personas le indican como capital social 1,000 colones, 10,000 colones, montos muy simbólicos. Entonces, por ejemplo, la gente puede pensar, mira, si la sociedad ya perdió, si eran 12,000 colones y tiene una pérdida en estados financieros de 7,000 colones, entonces ya eso significa que está disuelta. La respuesta es que no, ¿verdad? No podemos irnos a la materialidad del artículo, sino, por ejemplo, si existe una pérdida, ¿verdad? Y el capital social es muy bajo,
pues existen maneras de poder recuperar esa pérdida. Dentro de los estados financieros, ¿verdad? Pueden haber partidas contables de aportes de socios y ya con eso se compensa la pérdida. Entonces, por ahí, para que lo tengamos en cuenta, que ese inciso, que es el 3, no es una aplicación automática, ¿verdad? Si ya tenemos una pérdida de más del 50% del capital social, no significa que esté disuelta. Yo puedo hacer ahí aportes, puedo de alguna manera disminuir la pérdida y ya de esa manera pues la sociedad puede continuar con su día a día. Giselle, perdón, yo creo que esa pregunta yo la traía para más adelante, pero me la quitaron. Es importante porque la gente dice, el aporte, pensemos en una sociedad anónima, accionario, compré las acciones, yo aporté este monto, yo equivalgo al 50%. En este momento, si la sociedad ha tenido pérdidas en sus estados financieros y yo ya perdí, eso significa que el 50% que yo tenía como socia ahora llegó a un 25%, pero puede ser el tema de que hicieron aportes o préstamos a la sociedad y que se capitalicen en este caso. Correcto, eso se puede hacer. ¿Y qué sucedería en el tema, en la parte de las utilidades? ¿Esas utilidades también las podría registrar? Sí, correcto. Si fuese el caso que existiesen utilidades retenidas, ajá, pues yo lo puedo pasar a otro registro contable. Bueno, yo no soy contadora, pero ustedes ese tema se lo manejan mejor que yo. Entonces, por ahí yo puedo pasar a capitalizar esas utilidades sin distribuirlas y de esa manera compenso la pérdida que existe en los estados financieros. Entonces, para que sepan, digamos, el hecho de que haya una pérdida en los estados financieros no significa per se que la sociedad esté disuelta. Hay que llegar a ver otras partidas contables para poder determinar si efectivamente existe una pérdida tan grande o del capital social o de toda la entidad en su patrimonio que amerite una disolución. Y el paso siguiente sería, si existiese eso, ¿verdad? Que existe una pérdida de esa magnitud y no se ha podido recuperar con otras partidas contables, entonces tenemos que ir al inciso siguiente, que es un acuerdo de socios para disolver la compañía por esta pérdida que existe. Entonces no es nada automático, tiene que siempre hacerse por medio de una asamblea de socios. Pues ahí yo tengo otra consulta. Mentira, me la hicieron por redes. En realidad, si yo del todo no quiero disolverla, ¿o qué sucedería si yo digo, bueno, nadie se está dando cuenta que tuve tantas pérdidas? Probablemente la administración tributaria, cuando yo envíe la declaración de renta, ahí lo note, pero no llegan a tocarme la puerta y decirme en este caso. A nivel legal, ¿qué implicaciones tiene que yo no haya tomado la decisión de disolverla si ya tenía esta pérdida? En este caso, como bien usted lo comenta, pues no hay nadie supervisando, ¿verdad? Que estén diciendo, ay, mira, se está cumpliendo el artículo C del Código Comercio, eso no, el 201. Eso, digamos, no hay nadie que lo esté supervisando, ¿verdad? Tal vez en otros países sí existe ese tipo de supervisión, pero acá en Costa Rica no. Entonces, la empresa puede seguir inscrita a pesar de tener esa pérdida y pues si en un futuro pues llega un proyecto nuevo, entran ingresos adicionales, entonces por ahí yo puedo ir compensando esa pérdida que existe y ya tener los estados financieros más saneados. Claro que sí. Ya no voy a interrumpir más, dice. No, tranquila. Cualquier otra bueno, entonces voy a seguir interrumpiendo. Sí. Gracias. Con mucho gusto. También existe otra causal, que es cuando la sociedad no puede realizar el objeto social, que fue el que se determinó en la escritura constitución. Entonces, por ejemplo, yo hice una sociedad pues para hacer transporte, ¿verdad? De estudiantes, por poner un ejemplo. Entonces, pues ya no me voy a dedicar a eso. Entonces, ¿qué hago? Lo ideal es hacer una asamblea y reformar el objeto social para ya adecuarlo a la nueva actividad que tiene la entidad. Pero, como bien pasa con el otro inciso que comentamos anteriormente, no existe una supervisión de una entidad o algún cuerpo del gobierno que nos diga, mira, sí, ya no se está dedicando a esto. Entonces ya es una causal de disolución. No, tampoco. Yo puedo tener una sociedad que dice que es para transporte de estudiantes y dedicarme a otro tipo de actividad sin que necesariamente esté disuelta, ¿verdad? Entonces por ahí también para que lo tengan en cuenta. Perfecto, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Y la última que nos falta, que es muy nueva, esa causal de disolución, es a partir de la Ley de Responsabilidad de las Personas Jurídicas. Esa incluye un nuevo inciso, ¿verdad? Cuando hay un tipo de responsabilidad penal,
Por ejemplo, que haya un administrador de la compañía haya dado una dádiva a un funcionario público para ganar una licitación, por poner un ejemplo, y que esto llegue a tribunales y se sentencie, por decirlo así, a la persona jurídica, existe entonces la aplicación de este inciso por parte del juez de disolver la compañía. Entonces, esta es muy nueva a partir de la Ley de Responsabilidad de las Personas Jurídicas, para que lo tengamos ahí en cuenta. Y ya hemos visto varios casos desde hace rato, ¿verdad? Sí. En donde hacen la disolución, pero sí es muy importante tener claro el tema de la disolución como tal, porque este es un proceso. Bueno, tenemos dos tipos de procesos que son los que vamos a desarrollar el día de hoy, pero aquí estaríamos hablando de la disolución por el momento. Únicamente, correcto. Gracias por la aclaración. Si gusta, podemos pasar a la siguiente para explicar un poquito el procedimiento de disolución. Ajá. En este caso, pues si yo lo hago por acuerdo de socios, tengo que hacer una asamblea de socios que se tiene que inscribir ante el Registro Nacional, y en esa asamblea, idealmente o recomendablemente, hay que nombrar un liquidador, porque eso es lo que indica la ley, ¿verdad? El Código de Comercio nos dice, si usted disuelve, tiene que nombrar 1 o 2 liquidadores. Y ahora más adelante vamos a explicar la razón del por qué hay que hacerlo. De igual manera, si usted disuelve únicamente y no nombra liquidador, el registro te va a inscribir la disolución. Pero el problema lo vamos a tener a nivel de Hacienda. Entonces, por ahí les dejo la incógnita para que más adelante lo toquemos, de por qué hay que nombrar liquidador en este caso cuando usted disuelve. Entonces, celebramos la asamblea, tenemos que publicar un edicto. Ese edicto tiene que tener un plazo de 15 días para recibir oposiciones, y después de que el edicto sale publicado, ya yo puedo presentar como notaria la escritura protocolizada del acta donde se celebró la asamblea de socios, donde se acuerda la disolución. Entonces, después de que pasa este plazo, que perdón, es de 30 días en lugar de 15, después de que pasa los 30 días de que se publicó el edicto, pensando en que no hubieran oposiciones, ¿verdad? Que ningún tercero fue a reclamar, mira, este plazo es, por ejemplo, si yo tengo una sociedad y le debo un dinero a un tercero. Entonces el tercero revisa muy bien la gaceta, muy diligentemente todos los días, y se da cuenta que estoy disolviendo mi compañía y le debo un dinero y yo no se lo he cancelado. En ese caso, esa persona, ese tercero, tendría estos 30 días para presentar la oposición, y esta la tiene que resolver los administradores o el liquidador, en este caso si se nombró. Entonces, para eso es ese plazo, que es muy importante tenerlo en cuenta. Y muy importante, a partir de que usted disuelve la compañía, ya la junta directiva deja de existir, que eso es algo que tal vez a la gente se le confunde un poco, ¿verdad? Si puedo seguir actuando como presidente, no. Ya si usted disolvió, ya la junta directiva, poderes, todo desaparece. Bueno, queda a nivel de registro, pero no tiene vigencia. Y la única persona que puede representar a la sociedad disuelta es el liquidador. Ese va a ser el nuevo representante legal. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de hacer el proceso de disolución. Quedarían ya sin nombramiento todos los miembros. Correcto. Y el representante normalmente es el presidente, o en el caso que le hayan otorgado representación a algún otro, ya tampoco tendría ningún tema de representación ni de firma de nada. Correcto. Por ejemplo, si yo no nombré liquidador, disolví la compañía y pues tenía cuentas bancarias, a la hora de ir al banco a cerrar las cuentas, te van a decir, no, es que solo puede hacerlo el liquidador, tráigame la personería liquidador, y si yo no nombré, entonces por ahí está atado uno de manos. Ya el presidente, por ejemplo, que es como el representante por ley, no podría representar a la sociedad para cerrar las cuentas, únicamente el liquidador. Y cuando se tira una personería jurídica que trae los datos del representante y todo esto, ya saldría este liquidador porque se hizo un trámite a nivel registro nacional. Correcto. Yo como notario público o a nivel de registro, lo que se emite a nivel de registro, por ejemplo, es una certificación del poder del liquidador, y yo como notaria pública lo que puedo expedir es una personería donde indico que la sociedad se disolvió en tal fecha y que actualmente su liquidador es tal persona. Perfecto. Únicamente, ya no puedo certificar quién es presidente, quién es secretario, ya no se puede hacer eso. Porque ya no tendrían nombramiento. Correcto. Está bien, perfecto. Si quiere pasamos a la siguiente. Perdón. Voy a aprovechar, Giselle, para decirles a algunas personas que nos están viendo
Quiero saludar a Yuri, que se encuentra presente acá en línea. Tenemos un saludo de Sandra María Jiménez, que nos dice muy buenas noches, saludos desde Acerrí, excelente tema. También tenemos a José David, que se encuentra en línea, a Andrea Salazar, un saludo a Andrea también. Tenemos a Carlos Quiroz, que ya nos puso un comentario, pero yo creo que ya no le adelantamos. Él quería que se definiera lo que era quiebra técnica. Y también quiero saludar a Alexis, que se encuentra acá presente viendo lo que es la charla. Perfecto, muchas gracias por todos los saludos. Y disculpen, pero es que ando un poquito enferma. La siguiente filmina lo que nos explica es cómo podemos presentar ese documento de disolución. Como se los comenté, se tiene que hacer una asamblea que se protocoliza ante un notario público y ese notario público es el que la presenta a nivel del Registro Nacional. Básicamente, para poder celebrar la asamblea, si todos los socios están presentes, no tengo que hacer ningún trámite de convocatoria previa. Entonces simplemente les digo, mira, nos vamos a reunir, no sé, el viernes de esta semana a las 6 de la tarde. Por favor, veámonos ese día, puede ser virtual, puede ser presencial. Si entre los socios hay algún tipo de divergencia, ¿verdad? Que no, yo no voy a ir, por ejemplo, entonces ahí tenemos que hacer el trámite de convocatoria previa, que ese es, dependiendo de lo que diga el estatuto, si el estatuto es omiso, nos vamos a lo que dice el Código de Comercio, y en el Código de Comercio lo que nos indica es que hay que publicar un edicto en la Gaceta, convocando a la asamblea. Este plazo que tiene que haber entre la convocatoria y la asamblea es de 15 días. Entonces ya con eso, si ya cumplí con el plazo de convocatoria previo, ya me puedo reunir con los socios que estén presentes y tomar el acuerdo de disolución. Importante para lo que son sociedades de responsabilidad limitada, el Código de Comercio nos indica que el acuerdo de disolución tienen que tomarlo 3/4 partes de los socios presentes. Muchas gracias. Giselle, en realidad el tema está muy bien, muy claro. Sabemos que es necesario para las personas y por favor tomen en cuenta los puntos que ella está nombrando ahorita. Ella habla sobre la forma de presentación de estos documentos. Es muy importante y creería yo que si en algún momento incurren en una mala presentación podrían tener alguna implicación, ¿o usted cree que no habría problema? Sí, correcto. En este caso, pues, si el notario no estuvo asesorando a las partes, ¿verdad? Y hubo algún tipo de incumplimiento, por ejemplo, que publiqué el edicto en la Gaceta, pero no pasaron los 15 días, ahí el registro me va a rechazar el documento, por poner un ejemplo. Y esto podría retrasar un poquito todo el proceso, porque sí es muy importante que una disolución lleve a la liquidación. Pero si no tenemos las cosas correctamente, entonces nos estamos haciendo zancadillas nosotros mismos. Correcto. Para yo poder proceder a la liquidación, que es la filmina siguiente, si quiere la podemos ir adelantando, tengo que haber pasado por el proceso de disolución primero. Entonces, como bien comentó doña Rocío, es importante que lo que es el proceso de disolución ya esté aprobado por el Registro Nacional para yo proceder con el siguiente proceso, que es el de liquidación. Según lo que dice el Código de Comercio, el proceso de liquidación es cuando el liquidador, ya nombrado, hace un recuento, ¿verdad?, de todos los pasivos, de todos los activos que tiene la compañía. Si hay deuda, las tiene que cancelar. Si, por ejemplo, hay inmuebles, los tiene que trasladar de acuerdo a lo que les hayan indicado los socios. Y a partir de ahí, se hace un balance de comprobación o un estado final de liquidación, donde el liquidador determina si existen activos que tengan que devolverse a los socios. Por ejemplo, el capital social, si hay un aporte que hizo algún socio, se le tiene que devolver. Y de esta manera, entonces, llegamos a lo que es el proceso de liquidación, que este ya es el proceso final para que la sociedad quede cerrada en su personalidad jurídica a nivel del Registro Nacional. Importante también indicar que, como lo vemos en la filmina siguiente, si quieren la podemos proyectar, se tiene que llevar otro proceso muy parecido al de disolución. En este caso, la diferencia es que el liquidador tiene que hacer un edicto y publicarlo en la Gaceta, donde indique el estado final de liquidación. Por ejemplo, activos 10.000 colones, pasivos ya están cero. Y entonces de esa manera
el liquidador, como es el responsable de todo el proceso de liquidación, ya puede liberarse de responsabilidad publicando este dicto donde indica un extracto del estado final de liquidación. Posteriormente, tiene que hacerse todo el proceso igual de convocatoria. Si los socios no están de acuerdo, se hace a través de la convocatoria, que si no está en el estatuto determinada, será a través de igualmente un edicto en la Gaceta con 15 días de antelación a la celebración de la asamblea. Una vez que ya haya pasado los 15 días, se reúnen los socios que hayan concurrido y ahí es donde se va a aprobar el estado final de liquidación, que fue el que hizo el liquidador. Se le aprueba la gestión al liquidador y se reparte lo que haya que repartirse, ¿verdad? Si existen activos que se puedan repartir. Hay algunas consultas que nosotros tenemos al respecto y yo creo que antes de continuar con el tema sería bueno que los repasemos. Esta es una conversación que tenemos el día de hoy sobre aspectos legales, pero no podemos olvidar que en esta parte de la liquidación, si se venden bienes, hay algunas regulaciones, como el tema de la renta por el pago de bienes de ganancias o bienes de capital, que podríamos tener que presentar una declaración y realizar un pago al respecto. Inclusive en algún momento algunos contadores estábamos comentando sobre este tema y decíamos, bueno, la sociedad tiene que liquidar sus activos para poder cancelar sus pasivos. Y en ese caso tendría que presentar la declaración de estas ganancias, pagarle a Hacienda, tener este dinero para poder pagar sus pasivos y poder cubrir. Y ahí, en este caso, llegaría el momento en donde se tomaría la decisión de cómo quedaron las utilidades de la compañía y si los accionistas van a tener algo al respecto. Pero tenemos que tener claro que hay diferentes tipos de disoluciones. Si estamos hablando que fue un cierre porque la actividad ya terminó, no tendríamos este caso, ¿verdad? De una liquidación como tal, tan a fondo. El tema de que si fue quiebra, ahí sí tendríamos que ver, porque se supondría que tuvimos más pérdidas de lo que que ingresos, ¿verdad? O que ganancias. Ajá. Y ahí sí no tendríamos que contemplar. Pero Giselle, voy a leer algunos comentarios aprovechando. Nos dice Marta Jiménez, ¿qué pasaría? Esta es una consulta, si no llega al 100% de los socios en la asamblea. Creo que no hemos llegado a esa parte, sí. No la expliqué porque usualmente, digamos, cuando todos los socios están de acuerdo, pues simplemente se reúnen y toman la decisión de disolver y liquidar. Pero si no están de acuerdo, se publica el edicto y en el edicto se va a indicar, en el de convocatoria, a qué hora es la primera convocatoria, por ejemplo, 7 de la noche, Ajá. a qué hora es la segunda convocatoria, usualmente es una hora después, a las 8. Entonces, si yo paso la primera convocatoria y no llegaron todos los socios, o no llegaron un 50% de los socios, me espero una hora y ya con la hora siguiente puedo hacer la asamblea con los socios que estén presentes. Entonces, por ahí ya se puede solventar esa situación, ¿verdad? Nada más esperamos primer llamado, contamos las personas y si no llegamos esperamos ¿cuánto? 30 usualmente minutos. lo que diga el edicto, pero usualmente, según lo que dice la ley, es el espacio de una hora. Ok, perfecto. Sí. Nos dice Elvia Díaz, dice, hola, excelente e importante charla. No sé si ya hablaron de esto, pero me gustaría saber cuáles deben de ser las calidades del liquidador. ¿Tiene que ser un abogado? No, tiene que ser una persona que tenga habilidad para el ejercicio del comercio. Por ejemplo, si fue sentenciado por un juez y lo inhabilitó para ejercer el comercio, esa persona definitivamente no puede ser, ¿verdad?, un liquidador. Pero si es una persona, digamos, que usualmente se dedica a los negocios, y bueno, idealmente si tiene experiencia en procesos de liquidación, usualmente los contadores son los liquidadores en los casos que yo he estado, esa persona entonces podría ayudar en el proceso de liquidación y cumplir con todos los pasos que dice el código. Igual los abogados podríamos ser liquidadores, ahí no hay ningún impedimento, ¿verdad? O una persona que se dedica a administración de empresas, no hay ningún problema, ¿verdad? No existe como un requisito de que sea abogado o contador, simplemente que no esté inhabilitado para ejercer el comercio y que obviamente sea una persona mayor de edad. Okay, no puede ser ahí como un socio que tenga 15 años, ese no podría ser liquidador.
Perfecto. Ah, bueno, pero entonces podría ser uno de los socios. Sí, señora. Ah, ok, perfecto. Nos dice Sandra María Jiménez, una sociedad tiene 2 propiedades y no tiene actividad comercial, está inactiva. Si las propiedades se venden y no se va a usar la figura jurídica o sociedad, los socios pueden acordar disolverla. Sí, correcto, esa es una excelente pregunta. Usted tiene 2 opciones. Puede trasladar las propiedades antes del proceso de disolución, ¿verdad? O posteriormente, dentro del proceso de liquidación, ya como por parte del liquidador. El liquidador tiene todas las facultades para hacer el traslado de las propiedades, porque él es el nuevo representante legal. Entonces pueden hacerlo en cualquiera de los 2 casos. Ya como bien comentaba doña Rocío, existe la obligación, si existió una ganancia a la hora de usted vender esa propiedad o esas propiedades, Claro. tiene que pagar el impuesto a ganancias de capital, que ese no hay ningún problema si usted digamos, presenta la declaración antes de la disolución o después de la disolución. ¿Por qué? Porque el ATV va a seguir siempre activo, ¿verdad? A nombre de las personas que fueron los últimos representantes legales, a pesar de que ya el presidente no esté a nivel de registro activo, a nivel del ATV, mientras usted está disolviendo y liquidando, el ATV se va a poder seguir manipulando por parte del último representante que tenía la clave, la tarjeta inteligente y todo esto. Esa persona puede ingresar una vez, por ejemplo, disuelta la compañía y presentar la declaración de impuesto a ganancias de capital. Y muy importante, para también amarrarlo, cuando también se tienen que, por ejemplo, distribuir dividendos. Ajá. Como yo hice el proceso de disolución, vendí las propiedades, tuve una ganancia, maté las pérdidas y me quedó una utilidad retenida. En el proceso de liquidación, yo distribuyo las utilidades y también, que no se nos olvide, tenemos que presentar la declaración de dividendos ante la TV en Hacienda, ¿verdad? Para no dejarlo por ahí dotado de ese otro requisito que tenemos que cumplir a la hora de distribuir dividendos si existiesen. Claro que sí, yo creo que esa es una de las preguntas más comunes que nos hacemos en la profesión contable. Realmente, ¿qué sucede? Inclusive los empresarios, ¿qué sucede si la sociedad ya se va a disolver, liquidar? ¿Y qué pasa con todos los activos? ¿Qué pasa con todas las deudas? Usted decía que se publicaba en la Gaceta y ahí es donde la gente se tiene que dar cuenta que esta empresa nos debe dinero y tienen que presentarse en algún lugar específicamente para poder realizar el reclamo. En este caso, la obligación de los administradores, como por ejemplo el presidente, secretario, tesorero, es darle un informe al liquidador de cómo está la compañía, ¿verdad? Mira, tiene estos activos, tiene estos pasivos, para que de esa manera el liquidador pueda ingresar a hacer su gestión de confirmar esa información que le dio los administradores y ir pagando pues los pasivos si existiesen, ir vendiendo los activos y ya cuando queden las utilidades retenidas y el capital social, eso es lo que él tiene que informar dentro del estado final de liquidación, ¿verdad? Entonces, por ahí, digamos, para que la gente no se nos olvide eso, de que si tiene activos, ir vendiendo todo lo que haya, casas, carros, maquinaria, por ejemplo, ir pagando los pasivos y el remanente que quede es lo que va a ser la utilidad retenida que se tiene que repartir en el momento de la asamblea de liquidación. Perfecto. Giselle, ahí tenemos más preguntas, pero nos gustaría tal vez avanzar un poquito con toda la explicación que usted nos trae. Yo creo que ya vamos a terminar, entonces si gusta podemos pasar a la siguiente. Claro. Este es el tema controversial, ¿verdad?, que hemos estado experimentando los que somos abogados y contadores, bueno, ustedes contadores, a partir de hace como unos 3 años, en el cual, pues anteriormente, hace 3 años, los notarios lo que hacíamos era disolver, y ya con eso se mataba la sociedad, ¿verdad?, a nivel de Hacienda y a nivel de registro. Pero ¿qué sucede? A partir de hace 3 años, el Ministerio de Hacienda dijo, la única manera para que la sociedad quede desinscrita de Hacienda, usualmente en actividades de sociedad inactiva o sociedad legalmente constituida, es a través de 2 mecanismos. Que lo haga el liquidador, por lo tanto, esto es tan importante hacerlo en la asamblea de disolución, nombrar el liquidador para que el liquidador pueda hacer la desinscripción ante Hacienda de la entidad como persona inactiva. Y paso 2,
Si no nombré liquidador, entonces estoy obligado a hacer el proceso de liquidación, perdón. Porque ya cuando la sociedad salga liquidada a nivel de registro nacional, ya de esa manera, como en unos 15 días, el Ministerio de Hacienda la va a dar de baja de oficio. Entonces solo existen dos formas de matarla, por decirlo de una manera, ante el Ministerio de Hacienda. Uno, que lo haga liquidador, o dos, que la sociedad esté liquidada y entonces de esa manera el Ministerio de Hacienda lo haga de oficio. Si no tengo ninguna de esas dos circunstancias, no nombré liquidador, solo hice la disolución y ahí quedó. Y no hice liquidación tampoco. Entonces de esta manera la sociedad va a estar inscrita ante la Hacienda como sociedad inactiva o sociedad legalmente constituida, y entonces se mantiene la obligación de presentar la declaración de sociedad inactiva. Entonces todos los años, en abril de cada año, si yo no la desinscribí ante Hacienda, se mantiene la obligación aunque la sociedad esté disuelta ante el Registro Nacional. Giselle, voy a aprovechar para decirle a las personas cuáles son los códigos de la actividad para este tipo de empresas, y tenemos el código 960113, que son las personas jurídicas legalmente constituidas, y está el 960105, que son las actividades preoperativas o de organización. Esos son dos tipos de sociedades que se encuentran como inactivas, que puede ser que no tengan actividad, que no generen ingresos y que tengamos que hacer este tipo de declaración. Pero no solamente eso, también tenemos que pagar el impuesto a las personas jurídicas, y acá en ese pago es donde podemos correr el riesgo de no realizarlo, como nos explicaba hace un ratito usted, 3 años consecutivos y que nos disuelvan, ¿verdad? Correcto, es otra causal que está en la ley 9428, que es muy importante haberlo traído a colación. Si yo no pago por 3 años consecutivos el impuesto a las personas jurídicas, que sale a cobro en enero de cada año, y se puede pagar hasta el 30 de enero de cada año, entonces el Ministerio de Hacienda va a mandar la información al Registro Nacional, se va a publicar un edicto, que ya ha pasado 2 veces en todos estos años, que la ley de impuesto a las personas jurídicas empezó en el 2012, si la memoria no me falla, y si entonces yo no hice los pagos, se publica el edicto, yo no leí el edicto, ante el Registro Nacional va a salir la sociedad disuelta por la ley 9428, que es la ley de impuesto a las personas jurídicas. Entonces, por ahí también tener en cuenta esa obligación de todos los años, ¿verdad? Que a veces a la gente se nos olvida, que, ay, mira, se me olvidó pagarlo. Entonces, no esperar a que pasen 3 años, porque si no existe el riesgo de que el Ministerio de Hacienda ordene al registro disolver las entidades por ese no pago. Eso entonces tenerlo en cuenta. Y, por ejemplo, si yo hice el trámite de disolución, importante tener en cuenta que no tengo la obligación de hacer ese pago, ¿verdad? Ni tampoco tengo la obligación de presentar el registro de beneficiarios finales. Ok, perfecto. Eso no hay que hacerlo. Pero nos queda la obligación de presentar la declaración de sociedad inactiva. Que a veces la gente dice, ya disolví, entonces ya me desentiendo, ya no tengo que hacer nada, y se meten a la TU y cuando ven, ay, mira cómo soy omiso en no sé cuántos periodos, porque ahí se mantiene la obligación de presentar esa declaración, aunque la sociedad esté disuelta. Únicamente se elimina la obligación cuando el liquidador la desinscribe o cuando yo la liquido. Ya a partir de ahí ustedes pueden estar tranquilos de que no tengo que presentar esa declaración anual. Giselle, voy a repetirlo para ver si yo puse suficiente atención y si no, para que usted me corrija. Entonces, yo puedo tener claro que voy a disolver la sociedad, pero mientras no se haya liquidado, yo tengo que presentar la declaración de sociedades inactivas, pero no tengo la obligación de presentar registro de accionistas ni de pagar el impuesto a las personas jurídicas. Correcto. Ok, pero también hay una sanción por no presentar esta declaración, así que tienen que tener muchísimo cuidado al respecto. La gente llega y no es común que se meta al correo en ATV a ver qué es lo que debe, o que se meta al banco a ver si está debiendo uno de estos impuestos. No es común, hay que tenerlo claro, y yo ahí sí quiero decirle a todos los que nos ven, necesitamos una asesoría
y para eso tenemos profesionales en el país muy buenos en diferentes áreas. Hablemos servicios de la parte contable, auditoría, inclusive la parte legal, que nos van a guiar día a día para poder cumplir con todo esto. Así que no tenemos que hacerlo solitos, y entonces los empresarios ya se pueden dedicar a la parte del comercio que decíamos hace un ratito. Continuamos. Ya nos queda solo una filmina. Si gustan podemos pasar a la siguiente, que son preguntas frecuentes que hemos visto, ¿verdad?, aparte de nuestros clientes. Por ejemplo, ¿qué sucede si la sociedad no tiene libros legalizados y está vigente, ¿verdad? Pensemos en que la sociedad está vigente. Entonces, en este caso, se tiene que hacer el proceso de solicitud de legalización de libros ante el Registro Nacional por parte del representante legal. ¿Qué pasa si la sociedad ya está disuelta? Y la disolvieron no sé de qué manera, se venció el plazo, no pagamos el impuesto, entonces ahí ya va a estar disuelta de oficio. En este caso, como ya está disuelta, ya el representante legal no puede hacer el trámite de solicitud de legalización de libros, y yo lo que puedo hacer es irme ante un notario, el 100% del capital social, o hacemos 2 socios, nos vamos 2 socios ante el notario hace una escritura pública, donde comparecen esas 2 personas y solicitan la liquidación de la sociedad, indicando que la sociedad no tiene libros legalizados. ¿Y qué significa libros legalizados? Porque eso es importante tenerlo en cuenta. Es que no tengan el numerito, que usualmente empieza con 406, de legalización, que hace muchos años atrás lo daba el Ministerio de Hacienda, cuando estuve con todos los libritos, ¿verdad?, allá en el Ministerio de Hacienda, y que actualmente, bueno, como hace 10 años, ya es que ya pasa mucho tiempo, el trámite lo hace el Registro Nacional cuando usted constituye, o si la sociedad se constituyó, por ejemplo, hace 50 años y no tiene número de legalización ante el Registro Nacional, o también lo puedo verificar en Crear Empresa, entonces tengo que hacer el trámite de solicitud de legalización de libros ante el Registro Nacional. Ok, perfecto, y es muy importante saberlo porque uno pensaría que todavía podría ir a solicitarlos, pero de esta forma no. Exacto, si ya la sociedad está disuelta, ya no hay forma de que yo pueda ir a solicitar ese numerito, pero existe la opción desde el 2017 de yo poderlo hacer ante notario público. Perfecto. Entonces eso es como la solución, ¿verdad?, si no tengo libros legalizados. La segunda pregunta frecuente que tenemos es que si es posible realizar la disolución y liquidación en un mismo acto. La respuesta es, hace 3 años para atrás sí se podía hacer. Usted puede hacer disolución y liquidación y no hay ningún problema. A veces el registro te lo inscribía, a veces te decía, no, solo procede disolución. Bueno, vámonos solo con disolución, no hay problema. Pero actualmente, si usted presenta una escritura así ante el registro, te la va a inscribir, pero te va a indicar que la sociedad está disuelta, nada más. Te va a obligar a hacer todo el proceso de liquidación que ya contemplamos. Ah, ok, perfecto. Entonces sí tendríamos que hacer todo el proceso como tal. Sí, exacto. Entonces si un notario, si un colega te dice, hagamos las 2 en el mismo acto, ya usted tiene el criterio para decirle, no, vea, eso no va a funcionar, porque ante Hacienda nos vamos a quedar con el problema de que va a seguir inscrita. ¿Por qué? Porque a nivel del Registro Nacional solo se te va a inscribir el primer acto, que es la disolución, no te van a inscribir la liquidación. La tercera pregunta es que si es posible solicitar el cese de la disolución, y es correcto, sí se puede solicitar el cese de disolución, pero únicamente en 2 casos. Cuando la sociedad fue disuelta por el no pago de impuesto a las personas jurídicas por 3 años consecutivos, que eso ya lo conversamos hace un ratito. Entonces tengo 3 años para solicitar ese cese de disolución, y también tengo 3 años para hacerlo cuando la entidad se disolvió porque se le venció el plazo social, o sea que la constituí y le puse muy poquito plazo, no sé, 20 años, y ya cuando me di cuenta, uy, mira, está disuelta, entonces ahí también tengo la posibilidad de solicitar el cese de disolución ante el Registro Nacional. Me interesaría ver en ese punto cuando la disolución se dio por no haber pagado el impuesto a las personas jurídicas. Tengo 3 años para solicitar el cese, pero ¿y qué sucede cuando yo vuelvo? Vamos a ver, la sociedad vuelve a tener vida, y esos 3 años que yo estuve disuelta, ¿tengo que pagar el impuesto a las personas jurídicas? No, porque como se disolvió hace 3 años o menos, entonces en ese caso el impuesto no se generó. Pero, por ejemplo, los 3 años en que no lo pagué, eso sí me lo van a cobrar, y con intereses.
para Sí. que lo tengamos en cuenta. Qué bonito. Por eso hay que pagar a tiempo. Sí, para evitar este tipo de sanciones y también el pago de intereses. Claro que sí. Y no es nada bonito. La verdad es que cuando usted ve en los bancos, por ejemplo, donde está el monto ya con el cargo de intereses, ahí va incrementando con respecto a cada año. Hay algunos límites, pero tenemos que irnos ya a ver el tema de las sanciones y de los descuentos, dice uno, que hace el Ministerio de Hacienda. Sí, correcto. En este caso, por ejemplo, si yo no pagué un impuesto y fue hace 5, 6, 7 años, yéndonos muy atrás, usted puede solicitar la prescripción de ese impuesto, Importante. pero, digamos, tiene que hacerlo, digamos, usted, a gestión de parte. No es que el Ministerio de Hacienda te va a decir, ay, mira, tiene 6 años, no, y te lo va a borrar, no. Tenés que presentar una solicitud, que el Ministerio de Hacienda tiene un formulario, se presenta ante un correo, y duran como 6 meses en resolverte diciéndote, sí, procede. Y ya entonces usted se mete al banco y ya no te sale ese impuesto de ese año. Pero sí existen esas posibilidades. Claro que sí, pero no lleguemos a eso. Exacto. Ok. Y Perdón. creo que nos queda solo una pregunta, Claro. una última pregunta frecuente. Que si es posible, ya la contestamos, que si es posible solicitar la legalización de libros si la entidad está disuelta. La respuesta es no, ¿verdad? Porque ya la entidad está, digamos, su personalidad jurídica está únicamente vigente para el cierre de los negocios sociales, no para ir a hacer contratos nuevos, que solicitar libros para hacer más actividades, o sea, no te van a legalizar esos libros. Entonces existe la posibilidad de ir ante un notario, pero tiene que ser el 100% de los socios. Un 100%, Un y ya ahí 100%. sí no tenemos que llegar a tanto. Sí. Giselle, aprovechemos con algunas consultas que tenemos acá. Nos dice Jesús Macís, buenas noches, ¿qué sucede cuando el dueño de la empresa fallece y la sociedad, el Ministerio de Hacienda, la volvió a escribir de oficio? Sí, en este caso, si el dueño de la sociedad, pensando que era un único accionista, falleció y sigue inscrita ante Hacienda, y por ejemplo, no sé, el presidente, el secretario, el tesorero, no sabemos quiénes son, no pueden actuar, ¿verdad? Porque una cosa es ser socio y otra cosa es ser miembro de la junta directiva. Entonces, pensando en ese supuesto, el socio falleció, no puedo recurrir ante el presidente, que era el único que tenía representación, porque también ya falleció o porque ya no tengo relación con él. Entonces estoy ahí limitado para poder desinscribir a la sociedad ante el Ministerio de Hacienda. Y no puedo hacer la asamblea de disolución, nombrar liquidador, porque eso solo lo puede hacer el socio, y el socio está fallecido. En este caso, lo que tenemos que hacer es todo el procedimiento de mortual o proceso sucesorio ante el juez o ante un notario público. Y de esa manera decirle al juez o al notario, mira, sí, fulanito falleció, tenía estas acciones, tenía, no sé, este carro, esta casa, pensando que tenía más bienes, y entonces se abre un proceso de sucesorio donde se determina, por ejemplo, si el socio tenía testamento o no, se determina quiénes son los herederos y a partir de ahí se hace todo el proceso, ya se determina a quién le tocan esas acciones y ya se inscribe en el libro a esa nueva persona. Y ya una vez que haya pasado todo ese proceso, ya esa persona podría hacer una asamblea y cambiar a la junta directiva, y ya de esta manera que el presidente u otro representante legal recurra ante Hacienda y haga cualquier trámite que se requiera. Es un caso donde tenemos que hacer muchos trámites para poder realizarlo correctamente. Sí, correcto, sí, muchos trámites y se lleva bastantito tiempo, entonces para que lo tengan por ahí. Son cosas presente. que pueden llegar a suceder, ¿verdad? Sí, correcto. Nos dice Odilí Jarquín, ¿qué pasa cuando se disuelve pero no se hace la liquidación? Ya hablamos un Sí. poquito de esto, pero tal vez como para Sí, refrescarse. no hay ningún problema. En este caso, si yo disolví y no nombré liquidador, ¿verdad? Se me olvidó. El notario no me asesoró bien. Entonces lo que tenemos que hacer es una nueva asamblea donde se nombre liquidador, se inscribe ante el registro y ya ese liquidador está facultado para hacer cualquier acto que sea necesario, ¿verdad? Que ir ante Hacienda, que ir al banco, que ir a la municipalidad, todo eso lo puede hacer el liquidador. Hay un tema importante, y es que
no podemos dejar de nombrar al liquidador si vamos a disolver. O sea, y si también nos disolvieron por un tema ahí como la parte del impuesto a las personas jurídicas, tenemos cuentas bancarias y dinero en las cuentas bancarias, tenemos bienes que están a nombre de la sociedad y qué sucede si la sociedad está disuelta con estos bienes. O sea, son muchas cosas que se pueden acarrear y que lo que necesitamos, y lo volvemos a repetir, es una buena asesoría para poder realizar los trámites correctamente. Si no es por una obligación o que nos obligaron a cerrar la sociedad o disolverla por un tema particular, nosotros tuvimos que haber tomado una decisión para disolverla y ahí nos debimos haber preparado y asesorado para tener claro qué había que hacer. No corramos ese riesgo. Correcto, sí, digamos, por ejemplo, la sociedad puede estar disuelta por el no pago de impuesto a las personas jurídicas, pero como usted bien lo menciona, puede tener cuentas bancarias con dinero, puede tener carros, puede tener casas. En ese caso, entonces, el siguiente paso es hacer una asamblea donde se nombre liquidador. Esa asamblea se protocoliza, se presenta al registro y ya con eso el liquidador puede cerrar las cuentas, agarrar el dinero, vender los bienes y hacer todo el procedimiento que se ve en la asamblea de liquidación, que ya repartir, pagar y listo. Perfecto. Nos dice Verónica, buenas noches. En el caso de una sociedad inactiva, tenedora de bienes de una familia, en que esos bienes anteriormente estuvieran a nombre de un matrimonio, ahora quieren disolver y traspasar de nuevo esos bienes a nombre de ese matrimonio, ¿el proceso es el mismo? Sí, en este caso lo que uno recomienda, ahora si ya hay esos acuerdos previos, es que en la asamblea donde usted disuelve y nombra liquidador, se le indica al liquidador qué tiene que hacer con esos bienes. Entonces, por ejemplo, que la finca folio tal sea traspasada a favor de fulanita tal, que la finca tal sea traspasada a nombre de tal persona. Y ya con eso el liquidador va a saber exactamente qué hacer con esos bienes. No es que va a ir a venderlos y ver cuánto saca, no, ya sabe desde la asamblea que tiene que traspasárselos al matrimonio. Entonces, por ahí no habría inconveniente. Bueno, normalmente tenemos que seguir un control con respecto a todo esto. Estamos hablando de que el matrimonio pudo haber sido los socios o los accionistas de la sociedad, porque no vamos a traspasar a unas personas que no tienen que ver con la sociedad, y ya ahí el liquidador es el que nos va a jalar la oreja cuando queramos hacer cositas que tal vez no sean las adecuadas. Correcto, sí, en este caso el matrimonio son los socios, entonces ellos mismos en la asamblea, ahí le indican al liquidador, haga esto y esto con esos bienes. Y ya. Y ya el liquidador lo que hace es seguir órdenes. Exactamente, y es lo más sano realmente, porque con todo este tema del patrimonio y donde tenemos que justificar de dónde vienen estos bienes, mejor bien respaldadito. Correcto. Giselle, tal vez para ir concluyendo, como los puntos más importantes que no tenemos que olvidar en una disolución, una liquidación, para aconsejarle a las personas que nos ven. En este caso, creo que uno de los consejos ha sido muy repetido por doña Rocío, buscar asesoría. Eso es como el primer paso. Si yo nunca he hecho este proceso, buscar al abogado de confianza, al contador público de confianza, para que ellos nos guíen de cómo es el proceso correcto, y de esta manera no tener ningún inconveniente en el proceso, ¿verdad? Que no nos quede ningún cabo suelto. Entonces, por ahí, ese es el primer consejo. Si además no tengo a alguien de confianza que sea liquidador, entonces lo puede ser un colega, un contador, ellos también están facultados para ser liquidadores. Entonces, por ahí saber que esas personas pues entienden de lo que se está haciendo, pueden guiarlos correctamente, ¿verdad? Porque a veces es mejor buscarse a alguien que ya lo haya hecho, ¿verdad? Sea un liquidador que ya haya participado en otros procesos y que no se vaya a meter las patas, ¿verdad? Haciendo algo que no se puede hacer, traspasando algo que había que vender, por ejemplo. Entonces, de esa manera, sabemos que el proceso va a ir de una manera correcta, ¿verdad? Buscando a las personas, pues, que tienen conocimiento y que nos puedan colaborar. Y como dijimos hace un ratito, no ocupamos hacer las cosas solos. Busquemos realmente este apoyo, y yo creo que ese es un proceso que muchas veces puede ser bonito, puede traer sus problemas de anticipado ahí en el tema de socios o de proyectos, y mejor correctamente para no correr riesgos a nivel el registro nacional, a nivel, decía hace un ratito Giselle, la municipalidad, la caja, el Ministerio de Hacienda y todas estas entidades que se ven involucradas en este proceso. Correcto. Giselle, muchísimas gracias. Yo creo que todos los temas quedaron clarísimos.
todavía ahí nos quedarán muchas cosas en el futuro y yo espero que usted nos siga aquí acompañando porque realmente nos enriqueció mucho la enseñanza que nos brindó. Yo no sé si quiere despedirse. No, muchísimas gracias a todos por escucharnos en estos minutos que estuvimos y por todas las preguntas que nos hicieron, porque veo que sí prestaron bastante atención al tema y a las explicaciones. Y pues cualquier duda me tienen a la orden y también a doña Rocío, estamos para servirles. Muchísimas gracias. Muchas gracias y a todos ustedes, si Dios lo permite, nos vemos el próximo miércoles y estamos a la orden. Que Dios los acompañe.